Buenas noches. Bienvenidos a esta jornada sobre literatura infantil y juvenil que celebramos hoy bajo el título de Porqués y para qués de la literatura infantil y que ha sido comisariada por Paula Acuña Raga, especialista colombiana en literatura infantil y creadora de contenidos del libro con botas. El programa previsto consta de 2 actividades a saber: la mesa redonda Crear, Publicar y Promover la Literatura Infantil Hoy, en la cual participan Alejandrina Alfaro, librera argentina de la librería El Dragón Lector; Concha Pasamar, española, autora e ilustradora de literatura infantil y autora de esa hermosa imagen; e Irene Sabino, venezolana, directora de Ediciones Ecaré de Venezuela. Y la segunda parte es el diálogo El Reino de la Posibilidad, conversaciones sobre infancia y literatura, con la intervención de Yolanda Reyes, escritora, periodista, promotora de lectura y educadora colombiana con una gran trayectoria y mucho prestigio. Gracias, Yolanda, por estar aquí. Y Paula Acuña, especialista, como ya les dije, seguramente en literatura infantil y creadora de contenidos del libro con botas. La jornada Porqués y para qués de la literatura infantil es un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno al valor, los desafíos y las posibilidades de la literatura infantil en el contexto actual. Se propone abrir una mirada crítica y afectiva sobre la creación, la edición, la circulación y el impacto de los libros para niños y niñas. En un momento en el que la infancia enfrenta múltiples desafíos culturales, sociales y tecnológicos, es urgente, muy urgente, reflexionar sobre el papel que juega la literatura infantil en la formación del pensamiento, la sensibilidad y la imaginación. Además, en un mercado editorial cambiante y diverso, se vuelve necesario analizar los procesos que atraviesan los libros desde su creación hasta su llegada a las manos de los lectores. La mesa redonda busca, por tanto, responder a preguntas esenciales, tales como: ¿por qué seguir escribiendo para niños? ¿Qué implica hacerlo hoy? ¿Para qué sirve la literatura infantil en una sociedad digitalizada? ¿Cómo promovemos la lectura en contextos tan dispares y cambiantes? Y el diálogo, la segunda parte es el diálogo, El Reino de la Posibilidad, conversaciones sobre infancia y literatura, que como ven el título es muy poético, El Reino de la Posibilidad, es muy bello título. Aspira a ser una conversación cercana y profunda con Yolanda Reyes, una de las figuras más destacadas de la literatura infantil latinoamericana, quien compartirá su experiencia como escritora, su visión sobre el vínculo entre infancia y lectura y su trabajo en la formación lectora de los más pequeños. Será un espacio para pensar cómo acompañar a niñas y niños en su encuentro con las palabras, las imágenes y las historias. Gracias por su presencia ahora, y ahora tiene la palabra Paula Acuña. Gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Casa de América por abrir este espacio para hablar sobre literatura infantil. Gracias a sus directores que hoy no nos pueden acompañar, León de la Torre y Moisés Morera, y a Ana María y a todo el equipo de Casa América por hacer posible este acto. Es muy significativo que aquí, en estos salones donde día a día se ocurren encuentros entre grandes escritores y sus lectores, nos demos la posibilidad para hablar de esos primeros acercamientos a la lectura, a los libros y a la literatura. Porque generalmente esos primeros acercamientos ocurren en la infancia y muchos de esos niños de los que vamos a hablar hoy serán lectores en el futuro y podrán venir aquí también a encontrarse con sus escritores favoritos. La literatura destinada a la infancia generalmente va acompañada con ese adjetivo infantil, pero no podemos caer en el error de tomar ese adjetivo en su acepción de pueril, cándida, bonita, buena, sino que tenemos que ver, ese adjetivo está referido al destinatario final que tiene esta literatura. Pero quiero hacerles una invitación y que procuremos hablar de una literatura para la infancia sin adjetivos, como lo dice María Teresa Andrueto, porque la literatura para la infancia es tan literatura como la literatura que se escribe para los adultos. Es literatura en mayúsculas.
Y yo siempre en mis redes sociales, y fue una de las filosofías con las que creé el libro Con Botas, es que la literatura para los niños tiene mucho que decir a los niños, pero también tiene mucho que decir a los adultos. Y decir no solo sobre la infancia misma, sino sobre la vida y la esencia humana. En segundo lugar, quiero agradecer a las 4 invitadas de lujo que tenemos hoy aquí. Gracias por el entusiasmo en aceptar esta invitación la primera vez que se los propuse. Es un honor y un reto para mí estar hoy aquí con ustedes porque las admiro profundamente, admiro su trabajo. Ellas vienen con toda la ilusión a compartir su saber, su quehacer, su pasión y su experiencia en cada uno de sus campos. Así que muchísimas gracias. Son una representación de lo que significa crear literatura para la infancia desde una perspectiva iberoamericana, que creo que es muy representativa y muy importante para el panorama mundial de la literatura infantil. Y en tercer lugar, agradecer a todos los que nos acompañan aquí hoy. Veo caras conocidas, caras de personas a las que admiro mucho y a las que quiero mucho, así que muchísimas gracias. Esos encuentros nos permiten intercambiar saberes y quehaceres, enriquecernos mutuamente, porque entre todos debemos procurar ir creando ese universo literario para la infancia sólido y profundo. Así que sin más vamos a dar inicio a la primera charla, pero para inspirar toda esta jornada quería que por unos segundos se dejaran llevar por las palabras con las que inicia este precioso libro de Concha Pazamar, que se llama Bibliotecarias a caballo, y que creo que dice mucho de lo que todos sentimos por la literatura. Y dice así: a veces la vida es una sucesión monótona de pequeñas rutinas. A veces hay bosques que son jaulas, límites hostiles, un mar verde que amenaza y no da fruto. Cuando los días son solo gestos repetidos y las noches densa oscuridad, cuando vivir es la proeza, la mirada no puede traspasar el horizonte. Pero el alma busca siempre rendijas por donde escapar serpenteando, desplegar alas y volar. Volar con la historia que palpita en una vieja canción. Volar cruzando el universo que renace cada vez que se abre un libro. Precioso. Ya pueden aplaudir. Es un libro precioso y se lo recomiendo muchísimo. Bueno, voy a empezar presentando a las grandes profesionales que nos acompañan hoy. Voy a empezar por Concha Pazamar. Es licenciada en Historia y doctora en Lingüística Hispánica. Es profesora del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra. En la última década ha desarrollado su faceta creativa en torno al libro ilustrado como ilustradora y como autora completa, especialmente en el ámbito del álbum. Ha publicado más de una veintena de libros con diferentes editoriales, por ejemplo, Cuando mamá llevaba trenzas, Tiempo de otoño, Bibliotecarias a caballo, y su última publicación muy recomendada, que es Melusina y la naturaleza de las hadas. Ha obtenido distintos reconocimientos por su trabajo y actualmente también participa en encuentros y talleres sobre la combinación del discurso visual y verbal o centrados en la creación. Irene Sabino nació en Caracas, estudió en el Instituto de Diseño Newman de Caracas y tras graduarse completó su posgrado en ilustración en Pearson School of Design en Nueva York. Ingresó a trabajar como diseñadora de ediciones de Carré en 1982 y desde 1984 se desempeñaba como directora de arte en la editorial, pero ya hace poco que ha encontrado, bueno, ha pasado al camino de la jubilación. Me jubilé. Y nada, pues es un placer también que quiera seguir compartiendo con nosotros su saber y su quehacer. Ha formado parte del profesorado del Máster de Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y del posgrado de Ilustración y Publicaciones Infantiles y Juveniles de la Escuela de Diseño, también en Barcelona. Y ha ilustrado varios álbumes, y entre ellos, por ejemplo, El dueño de la luz, que es precioso, que ha recibido numerosos reconocimientos.
Y por último, Alejandrina Alfaro, nació en Buenos Aires y desde el 2002 reside en Madrid. Es artista plástica y con una trayectoria marcada por su interés en una educación integral donde el arte ocupa un lugar esencial en el desarrollo humano. Desde el 2015, en el 2015 participó en el proyecto editorial Allen de Ningures, en el que trabajó como ilustradora y editora, y en ese marco se desarrollaron 6 libros centrados en la pedagogía Waldorf y en la didáctica de las matemáticas. Como resultado de su experiencia, en 2019 se incorporó como librera en la librería infantil El Dragón Lector, una de las librerías con más trayectoria en Madrid, especializada en literatura infantil, y desde entonces ha dedicado estos 6 años a aprender, compartir y crecer en ese espacio, un trabajo que disfruta profundamente y que le permite seguir vinculada al mundo de la educación, los libros y la creatividad. Bueno, para esta mesa hemos pensado en primero hablar, como el quehacer de cada una es tan diferente dentro de este proceso de creación de la literatura infantil. Voy a hablar primero con cada una desde su perspectiva como escritora, luego como editora y por último como librera. Y luego vamos a hacer unas preguntas en común en las que vamos a participar todas. Entonces voy a empezar en el orden en el que se da este proceso creativo y voy a empezar a hablar con Concha Bazamar. Quiero que nos cuentes cómo se construye una historia, cómo construyes tus procesos, tus textos, tus libros, de forma que conecte con el niño o con el destinatario final. Porque sabemos que la literatura infantil tiene una dualidad, y es que tiene un doble destinatario. Para llegar al destinatario final tenemos que pasar por un destinatario adulto que media entre el libro y el niño. Entonces, ¿cómo construyes esa historia? ¿Piensas en ese destinatario final o cómo surge el proceso de crear la historia? Bueno, buenas tardes a todo el mundo, y no voy a extenderme con los agradecimientos, pero sí que quiero dar las gracias a Paula y también decir que sí acepté con entusiasmo, y cuando ya supe a quiénes iba yo a acompañar, no quiénes me iban a acompañar a mí, bueno, pues casi me arrepiento, ¿no? Pero bueno, voy a intentar aportar lo que yo pueda. Y sobre la pregunta que me formula Paula, el cómo, pues es una cuestión que a veces no me la planteo tanto en el proceso, ¿no? Sino que bueno, nos viene bien que nos pregunten, porque entonces es cuando observamos, ¿no? Y nos hace reflexionar un poco sobre cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que escribo o que creo pensando en un destinatario indefinido, ¿no? Indefinido, porque me cuesta pensar en la infancia como me cuesta pensar en otras franjas de edad como si fuera algo uniforme, ¿no? Todos somos, bueno, como grupos de edad o con grupos de cualquier tipo, tenemos una variedad con respecto a las personas que nos rodean o que nos acompañan o que nos acompañan en esa franja de edad también, ¿no? Y al mismo tiempo pienso que somos muy complejos y que a un mismo destinatario le pueden gustar tipos de literatura, tipos de libro muy, muy diferentes, ¿no? Es decir, que al mismo niño, a la misma niña o al mismo adulto mediador puede descubrir algo que engancha con él o con ella en tipos de libro muy diferentes. Por eso, en mi caso, creo que los primeros libros, que además estaban pensados sin la idea de publicarlos, pues creo que lo hago de la manera más honesta posible. Eso es lo que creo que guía un poco mi quehacer. ¿Qué quiere decir honestidad? Pues que presento lo que creo que es interesante, que pienso que todos los destinatarios de todas las franjas son inteligentes, y especialmente la infancia a veces es capaz de captar mejor el simbolismo, no sé, que a veces nos perdemos por el camino, ¿no? Y hacerlo pues a mi modo, ¿no? Entonces, los temas pueden ser temas muy íntimos, a veces que han conectado con mi propia infancia y resulta que luego han visto la luz en forma de libros y que han tenido
Pues una aceptación, creo que en general que lo que hago sí es para un público, para un destinatario eso, indefinido, ¿no? Que para adultos también, y he visto, bueno, pues que también funciona, ¿no? Funciona o se recibe como una lectura, ¿no? Agradable o interesante, pues por parte de la infancia. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, ¿no? O sea, pueden ser temas de mi interés, temas de la complejidad también de crear para un público, que no hay que minusvalorarlo, ¿no? Que hay que mirarlo con total respeto y capaz de captar. Pero tienes que matizar ciertas sutilezas, tal vez en el uso del lenguaje, o... Pues lo tengo en cuenta, o sea, sí que por supuesto hay que tener en cuenta, ¿no? que la infancia pues tiene una trayectoria vital pues más breve, pero a veces muy rica también en experiencias, ¿no? O sea, hay situaciones muy, muy diversas. Y en cuanto al lenguaje, bueno, pues yo pienso más bien en la extensión de los libros, ¿no? de lo que suele ser el libro de álbum, o lo que a veces desde la editorial también nos aconsejan, ¿no? Pero precisamente en cuanto al lenguaje, yo soy de las que piensan, creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que algunas palabras solo las vamos a encontrar en los libros. Tiene que, si no las pongo yo, bueno, esto es difícil, bueno, pues no sé, pero se entiende el sentido, y si no, pues ya preguntará o habrá un... No sé, pienso que los libros también son un lugar de enriquecimiento, ¿no? Así que el lenguaje justamente no es lo que más... Bueno, por supuesto lo intento pulir, ¿no? Pero más por crear los efectos literarios que todos esperamos encontrar en una obra. Yo no sé si, no voy a decir que yo hago literatura, ¿no? Así, pero hago lo que puedo. Pero bueno, sí que intento que, bueno, pues que tenga su juego, ¿no? El discurso. Muy bien. ¿Y qué temas o enfoques sientes que están siendo explotados o explorados, mejor dicho, en la literatura infantil, y cuáles crees que puedan faltar? Bueno, pues aquí hay también autores, autoras, no sé, pienso que faltan temas, faltan pequeños temas, pero ¿qué es lo que no está explorado en la literatura infantil? Ahora creo que bueno, pues que asistimos a una eclosión, ¿no? de temas, los más raros que se nos puedan ocurrir, porque a un autor ha pensado que esto podía tener interés por la manera en que por el tema mismo, por la manera en que se cuenta, no sé, por los mundos que puede descubrir, los paralelismos que puede descubrir. Yo ahora mismo no es que eche de menos el tema, ¿no? Que falte un tema. Puede haber... Lo bueno es que siempre haya autores, autoras o editores que también sugieren a veces temas, ¿no? Bueno, pues que esos temas todavía están por descubrir. Seguro que hay gente que dice, bueno, pues voy a ver si se han hecho libros de todo, ¿no? Las lombrices, no sé, la historia de la sociedad, bueno, los libros justamente este auge de los libros de no ficción, ¿no? Bueno, y no de no ficción, sino que es un campo de experimentación, ¿no? de mezcla de géneros, de perspectivas, de ficción, no ficción. Bueno, creo que es un punto de ebullición ahora mismo en lo literario, ¿no? el sector. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la edición. Vamos a hablar con Irene, que ha trabajado por mucho tiempo en Ediciones Secaré, una editorial que nació en Venezuela con un recorrido de ella, ya vamos para 50 años, ¿no? Ya falta poco. Con libros que han acompañado a generaciones enteras. Una editorial muy particular porque nació de esa necesidad de crear un universo literario para niños de América Latina, que hasta ese momento solo tenían referentes literarios europeos y anglosajones. Entonces, encontrar esos personajes, esas historias con las que los niños de esta región se sintieran identificados, pues fue un gran acierto, y eso fue lo que inspiró Ediciones Secaré. Luego pues fue creciendo, tiene un catálogo muy amplio, un catálogo en el que los clásicos de Caré se siguen editando y se siguen, la gente los sigue queriendo y pidiendo.
Entonces es un recorrido muy grande. Luego también publica desde Chile y actualmente pues en Barcelona, con lo cual nos da ese tránsito entre América Latina y España, que es muy interesante también porque ha nutrido ese catálogo y ha hecho conocer toda esa literatura que ha venido desde el otro lado. Entonces quiero preguntarle a Irene, ¿cómo trabaja una editorial como Ecaré para mantener esos estándares de calidad, tanto en contenido, a nivel literario y a nivel estético? ¿Cómo es ese proceso, ese trabajo que hace Ecaré? Bueno, primero que todo agradecer, porque uno estando en este sitio tan maravilloso no puede dejar de agradecer estar aquí. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a Casa América, y de verdad que estoy, a pesar que yo temo o tengo terror a hablar en público, pero bueno, aquí me siento acogida. Pero bueno, Ecaré, ¿cómo trabaja Ecaré? En Ecaré hay una máxima, que el libro está listo cuando está listo. Parece una frase muy trivial, pero quiere decir que nosotros no tenemos fecha fija. Sí preparamos unos cronogramas, pero son tentativos, son a discreción, porque nos interesa mucho que el libro crezca, se vaya alimentando, y pensamos también que los procesos creativos tienen algo de orgánico, ¿no? Muchas veces estás en un proceso creativo y puede ser que un ilustrador se trabe, se estanque, o un autor quiera investigar finales diferentes, no está muy satisfecho, o nosotros mismos cuando estamos haciendo el libro a lo mejor no terminamos de ver que fluye como quisiéramos. Entonces no tenemos ningún problema en darle su tiempo, en dejar que repose, en volver a él. Y no es un tiempo perdido, seguimos trabajando porque el libro sigue en las mentes de todos los que lo estamos haciendo. Entonces es como darle más importancia a la calidad del resultado final que a fechas y cronogramas. Cuando nos llega un manuscrito, que generalmente llegan a la editorial unos 50 o 60 manuscritos mensuales, muchos manuscritos llegan, no solo a nosotros, a todas las editoriales. Bueno, los leemos todos, hay el equipo editorial, leemos todo lo que viene. Lamentablemente son pocos los libros que sentimos que pueden, los manuscritos que pueden sentirse, que pueden desarrollarse como libro. Bueno, cuando encontramos ese manuscrito, nos empeñamos en transformarlos en realmente un buen libro. Y lo primero que hacemos es un equipo entre un editor y un director de arte que quedan a cargo de esa publicación. Y lo primero que hacen es imaginarse el libro. Yo, no sé, con María Cecilia Silva Díaz o con Carmen Diana Dirde, cuando hacemos un libro, las primeras reuniones son, bueno, ¿cómo va a ser este libro? ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser un libro grande, un libro pequeño? ¿Cómo va a ser? Y para eso hay que leer y releer el manuscrito muchas veces para encontrar cuáles son los puntos fuertes que tiene ese manuscrito. Y más importante aún, ¿cuál es el clima que tiene ese manuscrito? Porque, bueno, puede ser un libro de humor, un libro misterioso, un libro conmovedor. Y entender ese clima da la pauta de la primera gran decisión, que es quién va a ilustrar ese libro. Como saben, cada ilustrador tiene su registro. Hay ilustradores como que con unos trazos con mucho humor, otros son muy buenos maestros de la atmósfera, de comunicar sentimientos con todas sus composiciones, o no sé, ilustradores minimalistas, ¿no? que es más bien un proceso con unas imágenes no narrativas, pero más intelectuales, pero gráficamente muy potentes. Bueno, entonces hay que entender qué tipo de ilustración va con cada libro. Es fundamental porque la impronta del ilustrador va a ser dramáticamente fuerte en el resultado final.
O sea, realmente lo que va a constituir lo que va a ser ese libro. Bueno, una vez escogido el ilustrador, seguimos, el equipo editorial, seguimos acompañando todo el proceso. Por ahí veo una ilustradora que sabe que nos involucramos mucho y vamos viendo los diferentes pasos del libro y hasta que entra en imprenta. Pero hay otra cosa que sí quisiera destacar que hacemos en ECARE, que cuando tenemos ya una maqueta que se puede ver lo que va a resultar, se la mostramos a nuestros compañeros del editorial, a los otros editores con los que trabajamos. Y realmente es muy fructífero porque es una mirada interesada, trabajamos en el mismo lugar, pero al mismo tiempo distanciada. Entonces puede detectar cosas que cuando estás metido en el proceso a lo mejor no te das cuenta, pero con esa distancia sí puedes darte cuenta. Realmente no funciona muy bien, así hemos trabajado siempre, somos muy curiosos de qué se está haciendo en la editorial, estamos siempre tratando de estar muy no es que un editor desarrolla su libro y no hay conversación, hay muchas conversaciones, pero finalmente el responsable es el editor, o sea, el que toma las decisiones finales es el editor a cargo. Y para terminar voy a decir una cosa que pasa en ECARE. Cuando uno entra a trabajar en ECARE, de alguna manera ahí se queda. Yo, como tú bien decías, empecé en el 82, tuve 43 años primero de diseñadora y después de diseñadora y directora de arte, pero no soy Carmen Diana Dirden y Verónica Uribe, que todavía trabajan en la editorial, siguen trabajando allí. Y la que tiene menos tiempo es Alejandra Varela, que es la otra diseñadora y directora de arte, que tiene más de 10 años. O sea, nos quedamos. ¿Y por qué nos quedamos? Porque yo creo que es un ambiente muy estimulante, donde las opiniones se escuchan. O sea, trabajamos muy bien en equipo. Muy bien. Y dentro de esa cantidad de manuscritos que les llega a ECARE, ¿qué hace que un proyecto de eso sea publicable? ¿Qué es lo que engancha? Porque en este mundo de publicaciones, en el que el mercado es tan cambiante, que las tendencias son tan cambiantes, ¿qué hace que ECARE diga Bueno, en este mercado tan cambiante, en esta época tan de modas, de tendencias, una cosa que hace ECARE es no seguir modas. O sea, lo que nos lleva, los criterios que nos lleva a hacer un libro no tienen nada que ver con las modas. Además, nos tardamos muchísimo haciendo cada libro, que si siguiéramos las modas estaríamos siempre fuera de moda, porque lo menos que nos tardamos es 1 año haciendo el libro. De hecho, tenemos un libro nuestro, se tardó 20 años. Que es la composición, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, no seguimos moda y lo que nos interesa es encontrar un manuscrito que pensamos puede transformarse en un libro que sea una experiencia para un niño o una niña, un libro al cual volver, un libro que que pueda siempre encontrar algo, una capa, que emocione, que aporte cosas, que emocione en todo sentido, bien sea divierta, bien sea conmueva. O sea, buscamos hacer libros significativos, que tengan cierto peso. Y cuando estás leyendo muchos manuscritos, no sé qué pasa, pero de repente hay uno que dice, sí, y vas como esperando llegar al final, porque los finales son difíciles. Como,
Wow. A ver si no se cae en el último momento. A ver si no se cae, que pasa muchas que veces. lo descabecen en el último momento. Y, sí, ¿no? Y ahí entonces ya eso te despierta. También creo que buscamos historias atemporales, o sea, hacer libros atemporales, como tú bien decías antes. Nuestro catálogo es bastante variado y tenemos muchos títulos porque no somos una editorial de novedades, somos más bien una editorial de fondo, que queremos que el libro se reimprima y se reimprima y se reimprima. Y bueno. Si no conocen los libros de Caret, muy recomendados. Bueno, vamos a seguir con Alejandrina. Alejandrina trabaja como librera en la librería El Dragón Lector, que lleva 20 años en Madrid, tiene ya 2 sedes. Es una librería especializada en literatura infantil y con un fondo y un muy cuidado y una curaduría muy, muy, muy consciente de lo que es ofrecer literatura a los niños. Quiero, Alejandrina, que nos cuentes cuáles son los criterios de selección que tiene la librería El Dragón Lector y cómo hace para construir su fondo, cómo se identifican esos libros y esas obras de calidad para ofrecer a los clientes de la librería. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Yo tampoco estoy acostumbrada a hablar en público, así que me van a perdonar, pero o no, o van a tener que escuchar mi historia. Como bien decías, El Dragón Lector ya tiene 21 años. Voy a contar un poquito de su historia porque me parece una librería relevante en Madrid, ya que nació en una época donde las librerías infantiles eran como una rareza, de manos de Pilar Pérez, que con su fuerza y su empuje le dio su cuerpo. Luego le cedió el relevo a Clara Echeverría y yo empecé a trabajar ahí en el 2019. Entonces es una librería básicamente de fondo. Las novedades llegan todo el tiempo, ¿no? Porque todas las semanas entran novedades. Entonces básicamente la tarea que tenemos que hacer como libreros es leer mucho, leer, mirar, ver todo el tiempo. Entonces, el primer año que llegué me di cuenta de esto, de que mi vida iba a ser leer, 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 hasta tratar de abarcar todos los libros que había en la librería, y la verdad es que poco a poco lo fui logrando, a pesar de que siguen entrando nuevos. Creo que tenemos una variedad de libros que tienen, como decía, mucho peso, que uno siente que son verdaderos o que pueden transmitir algo especial o que tocan. Me parece que es eso. Fueron muchas horas de leer y leer y leer y leer, y entonces cuando el visitante viene a encontrarse con nosotras, tenemos una gran variedad de libros según la necesidad que tengan, ¿no? Porque depende de la edad de los niños, uno puede ofrecer unas cosas u otras. De hecho, no sé si conocen la colección de La Cuna a la Luna, que es para cantar. A mí me gusta cantar. Entonces es como crear un momento especial para que el otro reciba, ¿no? Como una entrega, para que no se pierda la costumbre de cantar, ¿no? Que con estas épocas un poco más básicas o superfluas parece que todo tiene que ir muy rápido y no nos tomamos ese tiempo, y es como súper bonito que eso pase. Al mismo tiempo la librería es súper pequeña y eso hace que seamos muy minuciosos en la selección, ¿no? Hay que mirar, leer, ver, me gustó por tal, ¿no? Compartirlo. Somos un equipo que ya somos 5, entonces vamos como compartiendo las lecturas y encontrando como diferentes joyas que decís, sí, esta me gustó, nos la quedamos, o esta va a ser la novedad que nos encanta y tratamos de eso, ver, leer mucho. Y si hay, digamos, la aceptación por parte de las familias a esas novedades que no están tan marcadas por esta moda y por esas líneas del mercado, ante esas joyas que dices que
que hay y que a veces no son tan conocidas ni son tan difundidas. Bueno, y también tenemos muchos clásicos, ¿no? Porque además O sea, también nosotros- pues tenemos que ver que es un negocio, ¿no? Y la librería Ya. tiene que dar, y que muchas veces las modas son las que marcan la pauta comercial, pero ¿cómo hacen las librerías también para favorecer y para contribuir en esa formación lectora, en esa educación lectora y esa relación con las familias, con las maestras, con los bibliotecarios de la zona? ¿Cómo se da? Bueno, es conversando o mostrándoles, ¿no? Es como dar pequeñas pinceladas o narraciones de lo que uno encuentra, que resuma bien o que atrape al que va a recibirlo, ¿no? Verdaderamente estoy convencida que tenemos verdaderas joyas. Entonces, cuando uno viene a la librería, le digo, puede ser esto, ¿no? Darle como una variedad, porque al final uno no conoce al que viene a comprar o a elegir o lo que necesita. Entonces, intentamos mostrarles, ¿no? Darles como un atajo, ¿no? Dentro de un mercado muy grande. Al ser la librería pequeña hay menos cantidad de libros, ¿no? Quedan afuera algunos que no nos interesan o no nos gustan, porque la verdad es que tiene que ver mucho con el gusto personal. Y es verdad que rescatamos también muchos clásicos, ¿no? O sea, la cajita que acaba de publicar de Sendak, de la mini biblioteca, ¿no? Era algo que nos venía bien a todos. Sí, es una joya. Eso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco entre las cuatro sobre aspectos más generales y más actuales del panorama de la creación, edición y distribución de literatura infantil. Quiero plantear primero, preguntarles cuáles creen que son los desafíos que enfrentan hoy autores, editores, librerías, para sostener propuestas de calidad en un medio donde la presión del mercado y de la competencia digital pues es tan fuerte, ¿no? Que está tan presente hoy en día. La sobreproducción, que muchas veces va en detrimento de la calidad. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan hoy y cómo los podemos encarar? ¿Quién se lanza? Bueno, dale. Bueno, no, yo quería decir que la sobreproducción, y creo que tú lo resientes mucho como librera, porque yo me imagino que a ti semanalmente te llegan muchos libros. La sobreproducción es un problema que estamos viviendo las pequeñas editoriales, pero es dramático, ¿no? Porque se está produciendo muchísimo. De esto estoy segura, la mayoría de la gran producción viene de las grandes editoriales, no viene de los proyectos interesantes, son generalmente o siempre de pequeños editoriales independientes, pero las grandes editoriales son las que llenan las librerías de libros. Y como tú bien decías, el espacio, se da otra situación, que las librerías pequeñas, generalmente son librerías independientes, son las interesantes, pero el espacio es poco. Entonces, nosotros como editores, que sentimos que nuestros libros, tal vez una pequeña librería puede pedir uno solo de cada una de las novedades. Ese libro se vende y luego, para reponerse, si es que la librería quiere reponerlo, pasa un tiempo de por lo menos una semana. Entonces el libro pierde visibilidad, y a veces hay libros que simplemente no tienen un recorrido. El comprador, el lector, el destinatario final no los ve, porque no hay la posibilidad. Entonces, en este momento yo creo que eso nos está afectando, que ese es un reto. Y la manera como nosotros hemos tratado de combatir eso, que es muy difícil, es haciendo lo contrario, produciendo menos. Nosotros hacíamos como unas 18 novedades al año, unas 16, 18 novedades,
y ahora estamos haciendo 12, para poder acompañarlos más a esos libros, que no se pierdan, ¿no? Hacer cosas para que el libro no se pierda. Y otra cosa que empezamos a hacer este año, con esos libros que consideramos que son clásicos de Carré, es profundizar en el libro. Es decir, creamos una nueva colección que se llama Biblioteca Grandes Clásicos de Carré, con un nombre muy pomposo, donde le añadimos al libro original un apéndice como de unas 8 páginas con entrevistas de los autores, con bocetos, storyboard, cosas inéditas, hechos inéditos sobre el libro que pueden dar una idea de cómo fue el proceso creativo, de cómo se llegó a tomar decisiones para que ese libro fuera como fuera. Entonces, no un libro nuevo, no una nueva novedad, en realidad no es una novedad y no lo es, pero es también darle más valor al libro, ¿no? Eso es como lo que nosotros hacemos como... Sí, para mí es muy complejo porque llegan tanta cantidad de libros, y hay libros que lo vendés, te gustó, pero te olvidaste, ¿no? De la tanta cantidad, uno se olvida y dice, uy, cierto, ¿te acuerdas de tal? Ay, sí, volvámoslo a pedir, ¿no? Y se vuelve a rescatar. Y también es verdad que a pesar de... Uno piensa que siempre vende lo mismo, ¿no? Ofrece lo mismo y al final termina el día y decís, no, fueron un montón de títulos los que vendí, totalmente distintos, ¿no? Pero es verdad que si entra el libro y te olvidas de él, queda ahí en la estantería. Ya. Y después hay que volver a rescatarlo. Por eso también es súper importante conocer todo lo que hay en la librería, ¿no? Porque al final vienen las personas vienen con diferentes necesidades y uno tiene que tratar de cubrirlas, ¿no? E intuir qué es lo que necesita. Y Concha, ¿qué retos desde la creación crees que existen hoy? Pues los sí. que mencionas, porque claro, el mercado afecta también, puede afectar a los creadores, y los nuevos medios también, que la digitalización ha creado una nueva manera de leer en muchas personas, que ahora, no solamente en los que ahora son niños, sino en los que son sus padres, también son personas muy acostumbradas a leer rápidamente, en diagonal, los formatos, los textos son más breves, tienen unas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, estos son retos que creo que se pueden solventar de distintas maneras desde el punto de vista del libro y de la creación. Uno puede tener que ver con crear formatos interesantes y hacer también del libro, que sigue siendo algo portátil, ¿no? Un soporte portátil, ¿no? De lo literario, pero al mismo tiempo puede adquirir muchas formas, y creo que hay mucha experimentación en este sentido. Y al mismo tiempo, una manera de contrarrestar esta otra manera de leer es que el libro todavía sigue ofreciendo un espacio fijo de contemplación, por supuesto habrá estímulos alrededor, ¿no? Pero sigue siendo un recorrido con sus límites, que los lectores podemos explorar, y a niñas, a niños que no están tan acostumbrados a los libros, cuando realmente uno se toma el tiempo de mostrarlos, de dejarlos a su alcance, de dejarles eso, que tengan la experiencia de la lectura, pues creo que el libro todavía tiene mucho que ofrecer, y tiene que ofrecer algo que ahora es ya casi extraordinario, ¿no? Sí. Un espacio fijo, que no se mueve, ¿no? Donde no podemos hacer scroll, ni te permite, a veces te permite desenvolver, a veces son cajas, a veces no, pero es algo limitado y en el caso de la infancia, muy a menudo de lectura compartida, de canción, de eso, de recuperar, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de Leo Lionni, que seguro la voy a decir un poco diferente a como la dijo Leo Lionni, pero el sentido es el mismo, que él dice que el libro, lo pensé ahorita cuando dices devolver, ¿no? Que el libro constituye el primer contacto del niño con la narración articulada, que
tan diferente al caos que lo envuelve. O sea, con una narración de principio, desarrollo, final. Y es su primer contacto. Y por eso yo creo que es casi una responsabilidad de los que estamos en el libro darle como importancia a la lectura, volver a la lectura, porque si eso lo dijo Leo Lionni en los 60, o sea, no quiero ni pensar cómo este caos alrededor de los niños es hoy en día, ¿no? Entonces... Y diría también, añadiría a lo mejor una de las soluciones es tal vez la formación. Aquí yo creo que tenemos un público cautivo, todos estamos de acuerdo seguramente en lo que estamos diciendo, ¿no? Pero todavía queda, creo, bastante por hacer en la educación lectora, ¿no? No, es que ya tiene 7 años, ya sabe leer, ¿no? Ya no... Sí, sí. Y con minúscula, bueno, eso lo puedo comprender, ¿no? En las primeras etapas, ¿no? Pero no, ya sabe leer, ya lo quiero dejar solo, ¿no? Ya quiero, no sé, este tipo de visiones, ¿no? Del libro, ¿no? Bueno, sí. Utilitarias o, bueno, no sé si siempre utilitarias, pero como si hubiera un recorrido lector por etapas en el que no que vas hubiera haciendo posibilidad check de cada etapa y ya, sí, a seguir. Sí. Ya. Bueno. Y temas más controvertidos como la censura, la autocensura, las normativas escolares, todas estas tendencias ideológicas y muchas veces políticas, ¿cómo afectan en la creación y en la circulación de los libros? Arranca. No sé, ¿cómo quieres empezar, Irene? Sí. Que te veo que estás inspirada ya. Cosa que yo les había dado las preguntas antes, no las estoy aquí acribillando. Bueno, yo creo que la censura siempre ha existido, lo que cambian son los temas, ¿no? Y creo que todos somos, en cierta medida, censores, ¿no? Total. O sea, no sé, los hermanos Grimm, cuando hicieron su recopilación, también censuraban cosas de los cuentos populares, y ahora estamos censurando a los hermanos Grimm, ¿no? Y yo también creo que muchas veces la censura viene de un lugar de cuidado, ¿no? De protección, no necesario. O sea, hay censuras que son absurdas, que uno no está de acuerdo, pero yo sí creo que también hay una censura que es con una intención de cuidado, de preocupación. Entonces, bueno, no sé, tal vez la pregunta es ¿para qué queremos los libros, no? Los libros los queremos para entretener, para formar, para que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los que estamos en los libros y encontrar cómo vamos a movernos dentro de lo que nos viene de fuera como censura. Hay veces, hay dos cosas muy bueno, que pasan con la censura. Uno, que si tú censuras un libro, ese libro deja de llegar al lector. Y lo otro es, ya esto es desde la parte comercial, que ese libro no se va a vender. ¿No? Pero, porque, bueno, eso que no se va a vender, nosotros, puedo contar una anécdota muy divertida. Nosotros, Estados Unidos es uno de nuestros mercados importantes y tenemos un libro que es El poder de las historias, que es un gato que cuenta historias, ¿no? Ese gato llega a mi favorito. Hay una doble página que está con muchas viñeticas que él se disfraza de personajes de la literatura infantil. Hay una viñetica de este tamañito donde él está disfrazado de Sherlock Holmes y tiene una pipa y sale el humo. Es el distribuidor, nuestro distribuidor de Estados Unidos, dijo, no, porque yo no lo distribuyo. O sea, ese libro no se distribuyó en Estados Unidos porque si llegaba a un colegio y un padre protestaba, los podían demandar. O sea, no está en su catálogo, no está. Entonces,
Hay unas censuras que son absurdas. Sí, es esa tendencia a lo políticamente correcto. Sí. Tú, Sí. Concha, desde la creación. Bueno, es que me parece eso, como decía Irene, al final hay una especie de doble rasero, ¿no? Porque censuramos esa pequeña imagen y mientras, pues a lo mejor estamos vendiendo productos en las jugueterías del mismo país, bueno, pues, yo qué sé, Sí. no sé. Un videojuego. Videojuegos o... Entonces yo creo que hay que saber, pues efectivamente, que hay temas tabús en todos los momentos, en todos los lugares, que luego hay temas, bueno, pues que donde hay una censura a lo mejor más coartante, ¿no? Y bueno, creo que a veces sí que podemos pensar si esto va a tener una acogida, pero bueno, desde la creación yo procuro no pensar mucho más allá del producto, ¿no? Pero entiendo que un editor advierta, pues esto, bueno, que sepas que si lo pones no va a tener determinado alcance, ¿no? Pero bueno, en mi caso creo que en mis libros hay algunas imágenes que, bueno, pues una matanza, ¿no? Pues se trata de mostrarlo sin mostrar, ¿no? Y en cambio, pues ese libro, por ejemplo, en Estados Unidos se ve, ¿no? Se ve unas patas de gallina y un cuchillo, ¿no? Hay niños que no descubren la relación, el vínculo, ¿no? Ahí, bueno, porque si el pollo viene de la estantería del supermercado, ¿no? Bueno, pero en cambio ese libro ha ido por ahí. Y estoy pensando ahora también en la versión de Caperucita que publiqué hace un par de años, creo, o hace un año, ya no me acuerdo, de Perrol, donde bueno, pues sí que aparece pues el final, como todo el mundo sabe, pues Caperucita es devorada por el cazador, ¿no? Hoy por el lobo. No, cambias el final. Bueno, quién sabe. Seguro que hay una versión. Sí, en que el cazador. Sí, habrá versiones de esas, sí. Bueno, la cuestión es eso, que bueno, también pues se publicó y también está su gotita de sangre y hay sus interpretaciones también con el carácter moralizante que tiene, o de advertencia también, lo que tiene, y que creo que sigue vigente en realidad. Bueno, pero sí, algunos padres se espantan, ¿no? De, hay una gota de sangre, no, este no. Pero sí, yo lo quiero, pues, pero no, porque hay sangre. Bueno, a lo mejor pues están jugando a un videojuego donde estallan las cabezas, no sé, pero esto puede pasar, ¿no? O sea, es así, vivimos en este mundo. Yo intento no autocensurarme y he tenido la suerte de que tampoco se me ha censurado algunas de las propuestas que he hecho, a lo mejor un poco más osadas o menos blancas o menos, no sé. Sí, eso que tú dices de cuando en un videojuego las cabezas estallan, el sangrero y todo eso, y no hay problema. Hay como que en lo audiovisual se permiten cosas que es como que si la palabra escrita, impresa, tiene un peso como grandísimo que después en los videojuegos o en lo audiovisual no. Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, porque queda registro. ¿Tú ves esa parte de censura? Nosotros tenemos autocensura, todos, ¿no? y hay una censura, y el barrio donde estamos, por lo menos donde estoy yo, es un barrio bastante conservador. Entonces sí, hay gente que viene y dice que no tenga nada raro. Entonces no te preocupes, no tiene nada raro. O sea, tenemos que mirar que no tenga nada raro. Y después creo que hay muchos padres que también quieren ahorrarle a los niños en los libros estas cosas más bestiales, ¿no? Tipo Caperucita. No, ¿cómo lo va a devorar el lobo? No quiero que mi hijo vea eso, ¿no? Entonces yo le digo, ¿pero qué prefieres? ¿Que tengan miedo solos o que tengan miedo contigo? ¿No? Porque al final tú le lees el libro. No lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? Como que sí, como que hay que hacer todo más ligero, ¿no? Para que el niño no sufra. Ya sufrirá después. Ya. Bueno, vamos a ir terminando esta parte para dar un espacio para preguntas, pero antes de irnos yo quiero
que nos recomienden un libro. Alejandrina tiene plena libertad porque tiene un panorama muy amplio, pero voy a pedirle a Irene y a Concha que Irene nos recomiende un libro de Caré y Concha un libro suyo. Porque... Que no. ¿Ah? ¿Que no Sí, o que que sí? Sí, Ah. sí, porque hay que poner en valor el trabajo que hacen. Entonces, quiero que cada una nos recomiende un libro y luego damos paso a las preguntas del público. Concha, tú, la Uy, autora. ya. Bueno, qué difícil. Bueno, pues voy... un libro para todos los... Tal vez mi libro más propiamente infantil voy a recomendar, que es Hora de soñar. Bueno, es un libro, creo que sí que es para un público pues más joven, ¿no? Más para niños, que es un libro para ser leído en compañía. Y bueno, que presenta también algunas capas de lectura, algunas formas, ¿no? Y un libro en rima, también un libro que hace participar al interlocutor, ¿no? Al lector y a... Bueno, tal vez ese, y que disfruté muchísimo haciendo, que también tronca con una experiencia personal, ¿no? De los juegos de sombras antes de irnos a la cama, ¿no? Nunca he sido buena dormidora yo. Y bueno, está tal vez publicado ese. por Bucolia. Sí, publicado por Bucolia, sí. Muy bien. Irene. Bueno, yo voy a hablar de un libro que acaba de salir, lo presentamos el jueves pasado en Cornellá. Se llama La mujer multiplicada o dividida. Es un libro que me encanta. Me encanta la historia porque tiene como una estructura de cuento popular con espejo mágico y todo, y al mismo tiempo trata de temas tan contemporáneos como el cansancio, el agotamiento, el querer estar en todo, el multitasking, ¿no? que todos vivimos. Y lo que más me gusta es esa tremenda verdad de que mientras más nos multiplicamos, más nos dividimos, ¿no? Porque es una señora que es muy fuerte, es la más fuerte del pueblo, ella está todo el tiempo ayudando a todo el mundo, y un día llega agotada, se ve en el espejo y dice: yo quisiera multiplicarme, yo quisiera ser dos para ayudar a más gente. Sí se multiplica, pero del espejo sale otra mujer, pero a la mitad, y ella se vuelve a la mitad. Y así en el libro se verá cómo se va multiplicando y siempre está agotada. Es buenísimo y la historia es buenísima, pero también está acompañada muy bien por las imágenes de Amanda Mijanco, una ilustradora mexicana muy potente, y se los recomiendo. La autora es Elena Lozada. No hablé de Elena, de mi querida Elena, escrito por Elena Lozada. Sí. Bueno, Alejandrina. Yo le voy a hacer la pelota a Yolanda. Les voy a recomendar Ernestina la gallina. Y no solo se los voy a recomendar, se los voy a leer. Ay, sí. Es cortito. ¿Se los muestro o no? Bueno, luego. Claro. Ernestina la gallina puso un huevo en la cocina. En la cocina había un ratón que mordió su cascarón. Del cascarón saltó un pollo redondo como un repollo. El repollo tenía una flor y 3 granitos de arroz. El pollo comió repollo. El ratón se zampó el cascarón y a mí solo me dejaron los 3 granitos de arroz. Un granito me comí, el segundo lo perdí y el tercero lo escondí para entregártelo a ti. Ya que acaba la historia de Ernestina la gallina y solo queda un ratón escondido en la cocina. Bueno, vamos a dar 5 minutitos para preguntas y quiero pedir encarecidamente que sean preguntas, ¿no? Para aprovechar el saber de aquí de nuestras invitadas, o sea, que las opiniones y las percepciones que tenga cada uno, pues después en privado
nos las decimos o las comentamos por redes, pero agradecería que fueran preguntas para poder aprovechar a las invitadas que tenemos aquí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, Elena. Hola. Sí, para que te oigan. Bueno, ok, te quiero preguntar a ti, como vendedora de libros, ¿cuál es la relación, cómo notas tú la relación de los padres, que son los que van a ir a comprar el libro, básicamente, en esa relación que tiene que haber, que yo considero que es muy importante a distintas edades, entre el niño y el padre o madre que le lea? O sea, que compartan la lectura. Porque es una cosa que es que lo asocié porque pensé antes cuando dijeron algo que sí, compró el libro y ya está, como el niño ya sabe leer, que lea. Y yo creo que una parte importante, no sé si tú conversas esas cosas con tus clientes, decirles, mira, pero lean juntos, o algo de ese tipo. Sí, nosotros recomendamos mucho que lean juntos, Ya. ¿no? Decimos, o estos son para leer en voz alta, o si sigues leyendo, o qué bueno sería que sigas leyendo, o léele hasta que te deje, ¿no? De pedir, sí. Entonces sí, lo recomendamos, ¿no? Como hazte ese lugar, ¿no? Como lo mismo que el canto, ¿no? Hazte este lugar para compartir, que vas a encontrar cosas, ¿no? Vas a descubrir, vas a tener como eso. Muy bien. ¿Alguien más por allí? Bueno, yo he tenido, encantada, yo he tenido la experiencia de que tengo 3 hijos, hoy en día 29, 24 y 23, son unos grandes lectores. Empecé con Ecare y he visto como que toda la evolución, porque desde chiquitos me leía con ellos desde que eran bebés. O sea, ellos estaban bebés y yo les empecé a leer porque a mí me gusta mucho leer. Y he visto el cambio de aprender a leer, tú leerles, después ellos leer solos y poco a poco respetar los gustos de cada niño, de que leen. Para mí llevarlos a una buena librería y que disfruten en la librería. En Venezuela había muchos, de estas ediciones de Ecare habían cuentacuentos y mis hijos crecieron con los cuentacuentos. Entonces ellos querían comprar el libro de la historia que oían. Hoy en día, que son grandes, los veo que uno es un gran comprador de libros, el otro lo lee tecnológicamente y al otro, que trabaja mucho, lo oye. Entonces es una evolución pues de un proceso de crecimiento que es lo que es la nueva vida que tenemos. Entonces, ¿cómo de repente las editoras pueden hacer de sus libros de niños que sean audibles? ¿Existe eso, audiolibros de niños para niños? Bueno, sí existen, pero ya que hemos estado hablando de ese contacto de la madre que le lee al niño, o sea, eso de tener tú un niño y un objeto y estarle leyendo no se sustituye con es insustituible, ¿no? Esa relación. Entonces yo creo que los libros son unos objetos muy buenos, son perfectos, son unos artefactos muy buenos. Pienso en otra particularidad de los libros para niños, y es que tienen el poder narrativo de la imagen. Entonces la imagen también narra en los libros para niños y aporta mucho a la experiencia literaria y estética que tienen los niños con un libro. Entonces sí existen audiolibros para niños, pero el poder de la imagen y que los niños aprendan a leer imágenes y a seguir una historia a través de imágenes, pues también es muy enriquecedor para su formación como lectores. Y el formato también está contando.
Sí, no, yo sé que lo sabe. No es por... es simplemente que son cosas distintas. Es una experiencia totalmente diferente. Eso, experiencias diferentes. O sea, estos cassettes, ¿no? Sí que había cuentos, Exacto, relatos. y que sonaba la campanita y uno tenía que pasar. Sí, es verdad. Yo esto ya cuando éramos pequeños. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, ¿alguien más o...? Por allí. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para Alejandrina. ¿Hasta qué punto los adultos respetan las elecciones de las niñas y los niños cuando van a la librería? Hay de todo. Está el que respeta, está el que impone, el que dice no, esto no, ya basta de cómics, ¿no? Cuando yo empecé en el Dragón Lector había, creo que eran 3 o 4 baldas de cómics. Ahora tenemos 2 torres y media, ¿no? Porque al final el cómic también empezó a ser una buena parte de la literatura para cierto rango de edad. Entonces, no sé, hay de todo, me parece. Muchos respetan y muchos imponen y muchos comparten. Entonces, a mí me dicen, ¿la gente dejó de leer? No, porque vienen a la librería a comprar. Pero claro, no tengo yo el parámetro, no conozco el mercado integral, no sé muy bien si dejo de leer o no. Me parece que los padres que vienen a la librería a comprar quieren tener una experiencia con sus hijos con un libro. Entonces, es eso. Gracias. Bueno, la última allí y vamos... ¿Alguien más tiene por aquí? Por aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, esta es una pregunta que a mí me preocupa muchísimo y es ¿cuándo empezar con el libro digital? No sé si está clara la pregunta, ¿no? Es decir, hoy en día nos están ya invadiendo con el libro digital y entonces, con independencia de la temática y de la edad, yo creo que podría llegar un momento en que hasta los niños pequeños deberían empezar a leer el libro digital. Y eso para mí es un tremendo error. Pero como no se ha tocado la temática, me gustaría oír opiniones. Bueno, yo creo que habría que retrasar lo más posible. Sí que todos hemos visto estas imágenes de bebés que hacen así con el dedo en una foto fija, ¿no? O nosotros mismos a veces hacemos en una fotografía, vamos a ampliar, ¿no? Mi opinión es que el mundo ya está digitalizado y que va a haber siempre ocasiones del acceso a las pantallas y por eso me parece que hay que preservar lo más posible y a ser posible durante mucho más tiempo. Yo a mis alumnos en la universidad últimamente les he pedido que no traigan ordenador a clase, que recuperen, ¿no? la escritura y el vínculo entre la mano y la mente. Lo digital está ahí, o sea, es que está ahí. Entonces, para mí hay que poner un poco alguna energía en que no lo cope todo desde el primer instante. Bueno, es mi opinión, pero... A ver, la última pregunta y... Hola a todas y gracias por la charla. A ver, tengo una duda existencial, primero como autora y segunda porque estoy estudiando un máster de marketing. Entonces, sobre todo va para ti, Alejandrina. ¿Qué pesa más? Sí. ¿Qué pesa más? ¿Qué compra más la gente? ¿Los productos que tienen mucho marketing invertido o el boca a boca y las recomendaciones de buena literatura? No, lo que se compra es el marketing. Sí. O sea, ¿cuántos millones de libros vendidos no voy a nombrar a nadie, ¿no? Sí. Pero bueno, también el que se ocupa de ir a una librería especializada busca algo más especial. Entonces ahí es donde está nuestra labor, de en un ratito contarles muchísimas joyas que puede conseguir o tener o adquirir. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Se me olvidaba decir, estas jornadas están siendo grabadas y dentro de pocos días estarán disponibles en el canal de YouTube de la Casa de América para que la repitan, para que la compartan
Y nada, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutitos para dar paso al diálogo con Yolanda Reyes. ¿Vale? Bueno, seguimos iba a decir que el plato fuerte, pero creo que los dos hoy son platos fuertes, ¿no? Para mí es un honor y un placer y un grandísimo reto estar hoy aquí presentando a Yolanda Reyes, maestra primero y amiga ahora. La verdad que estoy muy feliz de tenerla aquí, sé lo importante que es para Yolanda poder estar aquí hoy. Y más es poder estar también acompañada con su familia. Sé lo que significa para ella hoy estar aquí. Gracias. Así que bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Presentar a Yolanda Reyes, pues, es todo un reto, ¿eh? Si no la conocen, si no la han conocido hasta ahora, tienen que conocer su obra y todos los planteamientos que ha hecho, porque ha enriquecido mucho el panorama de la literatura infantil y de la formación de lectores, no solo en América Latina, sino creo que en muchas partes del mundo. Yolanda Reyes es escritora y educadora colombiana, fue una de las fundadoras de Espantapájaros, que ahora hablaremos en qué consiste el proyecto de Espantapájaros, un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la infancia, que dirige desde 1990. Ha escrito numerosos artículos y ensayos que son una referencia en el ámbito de la formación de lectores en Iberoamérica. Entre sus libros para niños se destacan El terror de sexto B, que creo que es un clásico, ¿ya? Los años terribles, Los agujeros negros, Una cama para tres, Volar, Ernestina la gallina, que ya la conocimos, Arroyos para dormir ovejas, Los nombres secretos. Y entre sus obras para adultos figuran Pasajera en tránsito y Qué raro que me llamen Federico. Y también tiene los ensayos sobre formación lectora y el papel de la literatura en la infancia, que son La casa imaginaria, La poética de la infancia, y su libro de ensayos El reino de la posibilidad, que es en el que nos inspiramos para darle título a este diálogo. Es columnista del diario El Tiempo y obtuvo mención especial con el Premio Simón Bolívar de Periodismo en el año 2009. Y además, por si fuera poco, obtuvo en el 2020 el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, SM. Así que, nada, todo un placer, Yolanda. Gracias, Paula, y gracias de verdad a todos. Bueno, para empezar a hablar con Yolanda sobre la infancia y la literatura, que es lo que nos convoca hoy aquí, voy a contextualizar un poco en el ámbito en que se mueve Yolanda en su día a día, que es envidiable, porque ella no solo se dedica a escribir para niños, sino que también todos los días está rodeada de niños. Ella, Espantapájaros Taller, es un proyecto cultural que, pues que presentar Espantapájaros. Lo podría presentar desde el corazón como experiencia Pero bueno, es un proyecto cultural para la animación de la lectura y la expresión artística. Busca la formación, sensibilizar y formar en torno a la formación lectora de niños. Tiene lo que aquí en España se conoce como una escuela infantil, donde van niños desde, bebés hasta 4 o 5 años más o menos, y hacen toda su formación en torno a la lectura y a la experiencia artística. Además de eso, tiene una librería especializada en literatura infantil, todo esto está dentro del mismo espacio, ¿no? Entonces, entrar a Espantapájaros es una experiencia maravillosa, porque salen niños por todas partes, por la librería, por el parque, por todas partes. Y además hace muchas actividades en torno a esto para formar padres, para formar bibliotecarios, para formar docentes, y actividades para niños más grandes como el campamento lector, en la que los niños aprenden a ser libreros. Y esa es una experiencia que me toca a mí profundamente, porque mis hijos formaron parte de ese campamento literario y aprendieron lo que es llevar una librería, cómo hacer un inventario, cómo organizar, cómo hacer reseñas, cómo atender a las personas que llegan, y los hacen niños de 8, 9, 10 años. Entonces es una experiencia maravillosa y muy bien llevada por Yolanda y todo su equipo, que es un equipo muy sólido y muy bien formado. Entonces, bueno, en ese ámbito se mueve Yolanda. O sea, tiene
doble vida. Es verdad. ¿Sí? Entonces yo quería preguntarte cómo dialogan esas dos vidas tuyas, esa cotidiana con los niños y también esa secreta cuando te sientas a escribir para niños. Ay, esa es una pregunta que yo me sigo haciendo y no tiene respuesta. Cada vez van cambiando las respuestas, pero en una época pensé como que una de las partes vivía en conflicto con la otra. Cuando estaba escribiendo estaba pensando qué estará pasando allá, esto es un desastre, todo lo que debe estar sucediendo, y de hecho pasan cosas, ¿no? Todo el tiempo. Mientras yo estoy aquí, no sé qué haya pasado hoy, tengo un reloj en esa hora, pero poco a poco también aprendí que hay algo que yo por alguna razón tengo que hacer, y es no separar una parte de la otra, que de cierta manera lo que me da la vida con los niños, la vida con la gente alrededor de los libros, estar con bebés y estar con niños de distintas edades y lidiar con todas esas cosas, lo que me da es como una experiencia que no tienen tantos escritores, porque es que en la infancia confluye todo. Es una época en la que los padres están ahí y están los problemas más difíciles de la existencia, yo creo. No solo por los niños, sino por todo lo que significa simbólicamente estar cerca de un niño o tener un hijo. Es un momento tan desafiante y hay tantas palabras ahí y también tantos silencios y tantas cosas no dichas. Y bueno, pues un escritor aprende a husmear, a estar, a acompañar. Entonces, en alguna época, como que mi fuero de escritora y a veces también de columnista del periódico, trataba de ocultar esa parte y al mismo tiempo cuando estaba con los niños y con las familias trataba de ocultar la parte de escritura, que puede ser también muy subversiva en todos los sentidos. Pues escribir una columna en un periódico tiene también mucho que ver con asuntos políticos de mucha complejidad, y yo como que trataba de decir, ahora no soy la de infantil y ahora no soy, ¿sí? Y además siempre me dicen, la escritora infantil. Y bueno, eso es... Entonces es como jugar, pero sabes, Paula, también creo que me parece interesante no estar cómoda en ninguno de los lugares. No ser del todo de un lugar me parece que me ha ayudado a no creerme ninguna de las historias del todo, y eso para mí es muy importante, no terminar de encajar en una sola faceta del oficio. También creo que leer y escribir son facetas que atraviesan todo lo que hago, incluso el dar de leer a los niños. Es parte de una faceta de entender qué es lo que nos jugamos cuando estamos buscando sentido en las cosas y cómo eso está como tan metido en la infancia. La infancia es eso, es la construcción inicial de quiénes somos, sí, de dónde venimos. ¿Y qué te enseña la vida de los niños sobre la literatura? ¿Y qué te enseña la literatura sobre la vida de los niños? Sí, pues, ¿qué me enseña la literatura sobre la vida de los niños? Bueno, creo que la literatura, me parece, se me está ocurriendo ahora, fue inventada para nombrar los silencios. Cada vez pienso más que lo que no se dice todos los días es la materia de la literatura, y es la materia, son las capas, lo que está oculto, son los agujeros negros. Entonces, estar con niños todo el tiempo para mí ha sido eso, ha sido descubrir lo que los niños saben, lo que los niños no saben que saben y lo que creemos que no saben que saben, etc.
Y también creo que la literatura ha sido una manera de encontrarme con un lugar que es el lugar de la imaginación y que es el lugar de la vida secreta de los niños. Los niños a veces parecen estar siempre, y es un lugar común, la gente siempre dice, ay, tan espontáneos que son los niños, ¿no? Y es como, ay, los niños van por ahí, dicen todo. No es verdad. No es para nada verdad que los niños dicen todo, y tampoco es verdad que les decimos todo. Casi no les decimos nada a los niños. Entonces, esas capas de lenguaje a mí cada vez me parece más interesante en todo lo no dicho que circula entre los niños y los libros cuando leemos. Y entre los adultos, por supuesto. Entonces, todo eso y relacionado con esto, tú siempre hablas en tus ensayos y también lo hablas en tus conferencias, de esa responsabilidad política que tienen quienes escriben para la infancia. ¿Qué significa eso en tu caso? Esa responsabilidad política y poética también, ¿no? Sí. A la vez. Pues las veo juntas. Bueno, claro, hay que decir que estar en Latinoamérica, o enseñar en Latinoamérica, o escribir para niños en Latinoamérica, pues sin duda tiene que ver con encontrarse todos los días con una inequidad simbólica, una inequidad de oportunidades, unas inequidades culturales que construyen una brecha que enmarca las desigualdades. Y, a ver, estoy hablando, por ejemplo, de no poder entender las preguntas de una prueba de Estado. Estoy hablando de no tener acceso a una formación lo suficientemente básica, no digo que sea nada del otro mundo, que te permita escribir una carta o argumentar o saber que tienes derechos. Y eso en América Latina es una realidad en la que se vive y en la que se crece. Y además hay niños y niñas que tienen todas las oportunidades, que tienen capitales culturales desde atrás. Y esa inequidad simbólica para mí ha sido, digamos, uno de los asuntos más, digamos, que más me han tocado, porque descubrir que en los primeros años de vida la gente puede crecer con acceso al lenguaje o no. Y bueno, como dice Heckman, este economista, que todos los niños nacen con las más o menos condiciones similares, pero la primera infancia los discrimina para siempre. Y saber que hay cosas que suceden en los primeros 5 años de vida o que no suceden y que por ahí todo empieza a... La dificultad para aprender a leer y a escribir tiene que ver profundamente con las carencias del lenguaje elemental. Ustedes decían lo de Leo Lionni, esa lengua estructurada, esa lengua madre, que también es la lengua de la literatura, que es la lengua del pensamiento, y que se aprende con H porque hay alguien que te la entrega. ¿Y qué sucede cuando eso no está y cuando no están los libros? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad política en lo poético, y no estoy hablando solo de enseñar no estoy hablando solo de una alfabetización básica, sino de lo que significa esa lengua enriquecida de la literatura y de lo que significa no darla, sobre todo, de no tener esas otras posibilidades simbólicas. Como esos cuentos, esas historias le dan al niño la posibilidad para nombrar el mundo y también para transformar esas realidades, ¿no? Un poco eso es lo que... Y saber que no todo está dado, pues que hay cosas que se pueden inventar, que se pueden construir, que hay artefactos culturales, bueno, que se puede pensar con las palabras. Eso parece obvio, pero no es obvio. Alguien lo entrega en algún momento. Y por eso lo de las bibliotecas en América Latina es tan fuerte, tan potente, tan necesario. Y a mí también me ha parecido, Espantapájaros es un pequeño observatorio en donde
yo he aprendido al lado de muchas personas que fundaron esto y después con otras personas, lo que se aprende en los primeros años de vida y lo que nos jugamos. Y entonces me ha parecido que eso que hemos aprendido hay que contarlo. Yo decía que había que hacer proselitismo poético y político y me dedicaba a formar gente que trabaje armando centros y sitios de lectura para la primera infancia. Entonces, sí, eso es un reto grande, ¿no? Sobre todo en esas sociedades desiguales. Sí, que la desigualdad no es solo no tener dinero, es no tener capital simbólico también. Exacto. Ni palabras para nombrar el mundo, ni la posibilidad de transformar realidades a través de lo simbólico, del lenguaje, de esas experiencias que nos ofrecen los libros y la literatura y la experiencia de la lectura compartida, ¿no? Exacto. Vale. Tú siempre sueles citar a Siri Husband, ¿no? Y hablas de eso, ella plantea esos rastros simbólicos de la conciencia humana que están en la palabra, en las vivencias y en las experiencias literarias. Esos rastros simbólicos, ¿qué lugar ocupan en los libros que les ofrecemos a los niños? Sí, Siri Husband es una de las autoras mías de cabecera, porque es autora de novelas que a mí me han fascinado, pero también de ensayos en los que ha tratado de juntar, y lo ha hecho muy bien, las neurociencias con la literatura, y ha tratado de hacerse muchas preguntas sobre lo simbólico también y sobre la actividad. Y es increíble porque no pareciera cuando uno se acerca por primera vez, pero uno de los grandes asuntos de los que habla Siri Husband en los libros es de lo que significa la psique del bebé y de lo que significa para un bebé humano ese encuentro con los rastros de una conciencia. Y creo que los libros lo que nos traen y lo que nos sitúan al frente son justamente esos rastros de una conciencia simbólica, que es la conciencia de por qué somos humanos y quiénes vienen y quiénes estuvieron antes y quiénes nos precedieron y quiénes estarán cuando ya no estemos. Y esa posibilidad de operar con símbolos, a mí me parece que es lo que en el fondo les entregamos a los niños. Hablaban ustedes en esa mesa tan maravillosa de por qué los aparatos no eran tan necesarios, digo yo, tan pertinentes en la infancia o en el acercamiento de los niños a la infancia. Y pienso en eso de cómo cuando uno lee con un niño, el niño está mirando también todo lo que desfila por la cara, por el abrazo, por la emoción del que le lee, por el corazón, por la psique. Y es eso lo que vuelven a traer los libros siempre a la generación que viene. Te entrego esto que es importante para mí. Es lo que tú llamas el triángulo amoroso, El triángulo amoroso, sí. Como este niño, en el fondo, no está mirando tanto el fondo de la historia solamente, sino que está mirando a ese otro por el que vuelven a pasar las emociones de lo humano. Y eso es muy bello cuando los libros abren eso, que lo abren muy pronto, y ese bebé fascinado, pero no está solo oyendo las palabras, está viendo qué es ese movimiento psíquico que hay ahí, y eso me parece siempre... Porque tú hablas que ese triángulo amoroso no es solo una experiencia de lectura y educativa, ¿no? Sino que también es una experiencia afectiva y social, ¿no? A la que se enfrentan los niños y a la que hay que exponer a los niños. ¿Por qué es tan importante ese encuentro? O sea, tú que lo ves día a día, por ejemplo en la Bebeteca, cuando hacen las sesiones de cuentos para bebés, ¿cómo se dan esas interacciones entre esos bebés
y esas madres o padres que les leen, ese triángulo amoroso que lo ves y ves cómo van creciendo esos niños, cómo son esos niños que se forman en ese... Pues yo creo que un bebé que crece mordiendo libros y que crece oliendo al que le lee y que crece cerca del corazón de alguien que le lee, porque es que este es un vínculo, imagínense al bebé aquí o al niño aquí, el libro, el adulto, la cara, el buclecito que hace el bebé mientras alguien le está leyendo. Y esto, por ejemplo, que hoy estoy hablando muy político, pero vuelvo a la idea de cuando la gente dice, es que yo no sé leer, es que a mí no me leyeron, es que tengo malos ojos, no sé leer. Pero cuando hay un bebé que le pide a su madre o a su padre, incluso si no sabe leer mucho o si no tuvo buena experiencia con los libros, yo siempre digo, para el bebé, la persona que mejor lee eres tú. No hay nadie mejor. Y les pregunto a veces a los niños muy chiquitos, ¿quién quieres que te lea? Y siempre señalan a la persona que está más cerca del vínculo. Entonces, ¿qué significa además esa? Bueno, ahora se habla mucho de esa cosa de la atención plena, ¿no? Y todo el mundo, el mindfulness y no sé qué, el aquí y el ahora. Y saber que hay alguien que te quiere más que a nadie, como en el libro de Sendak, porque está ahí contigo y no te va a abandonar hasta que se acabe esa historia. Y por eso los niños siempre piden otra vez, y otro cuento, pero es eso, es alguien me está mirando, yo me estoy mirando en los ojos de esa historia, yo estoy hablando de otras cosas de las que no solemos hablar con esta persona que es tan importante para mí. Esta persona me está diciendo cosas que no son las que me está diciendo, sino otras cosas de la vida. Y del fondo de la vida. Entonces eso me parece que es una experiencia que se queda guardada. A mí me dicen siempre, oye, pero es que se hizo lector y nunca dejó de leer. Y no es solo que haya o no, que siga leyendo libros o que haya estudiado algo que tiene que ver con libros, es que quedó la sensación de que hay cosas que hacemos con palabras, de que hay operaciones simbólicas que están ahí y que pertenecen a ese otro orden de las palabras. Ustedes también decían algo como, hay gente que habla todo el tiempo como, no sé, de plata, de cosas, y los niños que pasaron por experiencias de literatura, y creo que ahora todo eso es muy potente, no solo hablan de cosas de afuera, ¿no? Como hay que acabar con los inmigrantes y esas cosas. No sé, como que hay otro fondo y a mí cada vez esto me parece más político también, porque el mundo está hablando de no importa, hay que acabar con lo que no produce, con lo que no... Y la literatura a los niños, a mí me parece, y la lectura y estas pequeñas experiencias simbólicas que son siempre experiencias de resistencia. Esto es una experiencia de resistencia. Estamos en medio de una cosa, todas las calles iluminadas, todo el mundo comprando. Y esto es una conversación. Y esa idea de conversar con los libros a mí cada vez me parece más necesaria para la educación de los niños. Y en esas experiencias de lectura compartida, ¿qué leerles a los niños para potenciar ese valor de la lectura y ese valor que significa leer en compañía? ¿Qué les leemos entonces para que sea una experiencia plena y significativa? Pues aquí las maestras. Yo creo que yo puedo hablar de lo que a mí me pasa. Yo lo que más hago es leerlos. Antes que leerles, los leo, quiénes son, ¿no? Lo que decía un poco Alejandrina, pues yo veo, no los conozco a todos, necesito que lleguen. Y cuando alguien llega, hay que saber qué quiere. A mí me gusta poner canastas de libros en el piso y que los bebés vayan gateando a escoger qué quieren morder. En Espantapájaros hay algo que es la canasta de los más mordidos y en la librería hay una
hay una estantería que dice Los más mordidos y sale un poco de lo que los niños hacen suyo. Y entonces, bueno, y ahí decimos siempre, cuando usted escoge uno de los libros más mordidos, está apoyando el derecho de los niños a leer libros y a leer con todos los sentidos, porque los ves, y además se está llevando un libro que ha sido probado por los más expertos. Eso lo hacemos para que no digan, el libro está dañado y bueno. No, al contrario, este es más costoso porque es que ha sido probado. No nos creen, ¿no? Los editores tampoco se comen ese cuento, Irene. Pero lo que quiero decir es que cada niño va haciendo suyos unos libros que su corazón en un momento le pide, a veces son muy repetitivos. Eso no quiere decir que yo deje que muerdan todo y que ponga ahí una cantidad de cosas que suenan y texturas. Y hay una primera selección, hablaron ustedes también de ese trabajo de mediación, de ese filtro primero, dijiste tú. Eso está ahí, pero yo sí creo que hay una conversación entre los niños y los libros que es muy importante y que nos dice también quiénes son ellos y qué quieren y qué están necesitando. Y yo siempre digo que el libro que el corazón le pide a un niño y que un niño es capaz de saber también desde esa forma de lo que les contaba, hay un lenguaje que circula por otros lugares, que no es el de lo convencional, y un niño siempre se las arregla para buscar el libro que su corazón le pide. Ahí hay algo que, no sé si me extiendo, pero nosotros los viernes los niños llevan libros a la casa, y en todos los talleres siempre los niños llevan libros. Y a la gente lo de los bebés no le parece, mira, no va a escoger. La gente siempre tiene mucha prisa para que se vayan con el libro y sufre de pensar que el bebé escogió uno, lo tocó y otro y otro. Y yo siempre digo, esperen. Y hay algo que sucede entre un libro y un niño que es del orden casi de lo sobrenatural, no mentiras, no es sobrenatural, pero es del orden de lo secreto. Y cuando van creciendo y uno les da esa oportunidad, a veces dicen, este es el libro que yo quiero llevar, porque tengo que mostrárselo a mi papá. Y uno dice, esta es una conversación que este niño necesita tener. O sea, eso, o alguien que entra a la librería y dice, le dice a la librera, mi amiga va a cumplir años, tiene 4 años. Dile a mi mamá cuando venga que le compre Sapo Enamorado. Y uno dice, ese crecer sabiendo que un libro dice cosas secretas, a mí me conmueve muchísimo eso. Y hablas y das pie para mi siguiente pregunta, y es cuando se da esa lectura compartida, luego muchas veces los padres creen que con leerles antes de dormir y ya se acabó el tiempo de leer y ya cumplí con la tarea y adiós, pero no se están permitiendo ese momento para hablar con los niños sobre lo que la lectura les ha hecho sentir, y también que los padres cuenten lo que la lectura les ha hecho sentir, ¿no? Porque muchas veces esa conversación saca a relucir temas que en las conversaciones cotidianas no salen, ¿no? ¿Por qué a los padres les cuesta tanto, a los adultos nos cuesta tanto sentarnos a hablar con un niño sobre lo que la lectura ha significado? Bueno, porque es que la vida es tan difícil a veces que nos cuesta siempre hablar de lo más difícil, siempre. Y pues a los niños, sobre todo, quisiéramos que no les pasara nada que fuera doloroso o bueno, no quisiéramos que vivieran cosas que vivieran, perdón, porque vivir es afrontar cosas difíciles. Entonces, pues es más fácil para los padres pensar que los niños son una especie de ositos de peluche y que todo está resuelto, y porque hablar es difícil, hablar siempre es difícil. Yo a veces no creo ni siquiera que haya que hablar, ¿no? O sea, creo que los libros hablan de otras maneras, y
a veces ni siquiera, yo a veces digo, es como cuando sales de cine después de una película que te hizo llorar y uno se queda hasta que pasa el último letrero. Me fascina cuando salen todas las canciones, la banda sonora. Netflix ahora no lo hace, es horrible porque uno está llorando a mares y ya viene, si viste esto te va a gustar también esto y esto y esto. El algoritmo te invade, pero yo a veces cuando Netflix hace eso pienso en todo lo que les pedimos a los niños que nos digan cuando están en un estado de conmoción. Creo que un libro se cierra y queda resonando. Se tiene que asentar un poco. Queda resonando y no es necesario decir mucho. Es que me encanta, por ejemplo, alguien que se llevó Cambios de Anthony Brown y me había pedido que le leyera y se sentó con ese libro, un niño que no hablaba nada. Era muy silencioso y muy sensible y uno los reconoce de lejos. Yo a ese niño lo adoraba y me pidió que le leyera ese libro, se lo llevó a la casa, me pidió que se lo leyera 2 veces, de hecho, lo leí. Y la madre me llamó ese día, ella no había visto al niño, el niño se había ido con su bolsa de libros y ella me dijo, es que no sé cómo decirle a Juan Felipe que estoy embarazada, que va a tener un hermano. Le dije, no te preocupes, él ya lo sabe. Él se llevó ese libro. Y es ese libro en el que José K. se despertó y todo era rarísimo. Y hay cuadros de Dalí y hay cosas. Y es el surrealismo total. Y ese niño. Y nunca hablamos de nada, pero él llevó el libro, se sentó en mis piernas y dijo, léemelo. Y cuando terminé me dijo, vuélvemelo a leer. Y eso fue todo. No es necesario a veces hablar tanto, ¿no? Hablar de qué te dijo ese libro o por qué lloras. A veces digo, bueno, es como si tú sales de cine con los ojos llorosos y hay alguien afuera preguntándote qué te dijo tal vez el libro, ¿no? El tema o lo que te dejó resonando la historia puede aparecer en otro momento de la vida y tal vez ese es el momento para hablar y para, no sé, soltar lo que el libro te hizo sentir y lo relacionas con una experiencia vital que te está sucediendo, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, hay un libro que los papás le tienen pánico y los niños adoran, que es Hansel y Gretel, porque es que es una bruja, es horrible, los papás, el bosque, el leñador, y los niños piden ese libro porque a ellos también las mamás han dicho cuando creen que están dormidos, mira, hay que llevarlos ya a un jardín infantil porque pues yo ya no puedo estar más en la licencia y tenemos que trabajar, nos vamos a morir de hambre si solo trabajas tú. Y hay un jardín aquí al lado y hay una señora queridísima, muy amable. Y entonces todas esas capas, los niños son muy suspicaces y los niños... Un niño entrenado, digo entrenado, lo pongo entre comillas, entrenado literariamente, es un niño que aprende a decirles a los papás cosas que necesita decir. Y los papás y las maestras también, los maestros aprenden a saber qué te está diciendo él, pero que no quiere que tú sepas qué te está diciendo, porque también eso es importante. Y yo creo que ese respeto por la literatura, eso es lo que hace la diferencia entre la literatura y el libro de valores, ¿no? Uh-huh. Como, y la enseñanza explícita en el último, pues eso es lo que hace la diferencia entre donde viven los monstruos y el monstruo de las emociones, que no hay que empacar cada emoción, la tristeza en una bolsita, en un frasquito azul y la otra en el frasquito rojo. Entonces, no, yo quiero el libro de las emociones, el monstruo de las emociones. Y uno dice, y si miras este de ahora no Bernardo, no, pero ¿cómo así que no le pusieron atención y al niño se lo comió el monstruo? Sí, es que los niños piensan que ustedes no les ponen la más mínima atención. Pero si yo le pongo atención, sí, pero es que hay una realidad psíquica que es distinta. Por eso ahora no Bernardo es una maravilla y el monstruo de las emociones es como
ya me sé el mecanismo, ya esto es lo que me quiere decir mi papá para que yo empaque la tristeza en un frasco azul y me vaya a jugar y todos estemos tan tranquilos. El mundo psíquico es mucho más complicado que eso. Y en relación a esto, yo creo que hay hoy, en la actualidad, hay dos tendencias peligrosas, digámoslo así. Y es esa tendencia a querer que la literatura y los libros para niños siempre enseñen algo, ¿no? Y también por el afán proteccionista y que todo sea políticamente correcto y que no perturbe y que los finales siempre tienen que ser felices, ¿no? Esta tendencia por un lado. Y por otra, creer que la literatura y los libros para niños solo son para distraer, para pasar el momento, mucho sonidito, mucha solapa, muchas cosas así que salen de la nada. Pero, ¿qué hacer contra estas tendencias? ¿Cómo darles a entender a los padres o enseñarles que hay otras maneras de aproximarse a la literatura con posibilidades mucho más variadas y más enriquecedoras para la experiencia, no solo de la infancia, sino para ellos en esa lectura compartida? Pues yo creo que esto que hacemos, ¿no? Esto que hacemos todos los días de tantas formas y ustedes dijeron, pues sí, estamos en un círculo virtuoso, todos decimos, sí, qué bien, pero todos los días tú sabes y yo sé que llega la mamá, no, pero este libro es sobre un hermanito que nació y es que van a hacer es una niña, ¿sí? Es como esa literalidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está todo lo que la lengua dice sin decir, todas las capas de significación. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y muchas veces no hacemos tanto, es confiar en que los niños también, un niño otra vez formado entre libros, un niño que crece entre libros, es un niño que se las arregla para escoger esos libros y quizás también para decirles a los otros, claro, no hablo de la escuela es problemática. Eso va para otra mesa. Iría para otra mesa, pero también yo creo que educar la conciencia crítica es un trabajo que se hace desde muchas instancias, que se hace mostrando cosas, separando el grano de la paja, ofreciendo posibilidades. A mí todo el tiempo siempre la librera que acaba de llegar a la librería y a los 15 días me dice, es que ¿por qué no tenemos este libro? Si es que los papás, es que a los niños les gusta mucho. Y decimos, pero ¿qué significa que les gusta mucho? Lo ven en el supermercado todo el día, es película, se lo venden en todas partes. Demos otras cosas, abramos otros horizontes a los niños. Yo creo que los niños y los padres también, pues como nos pasó a nosotros, creo que a todos nos pasó. Yo no crecí con Sendak, bueno, fuimos aprendiendo de literatura, ¿no? No todo lo recibimos. Y creo que eso también es importante, esa formación del criterio, esa exploración, creo que es un trabajo de todos y desde distintas instancias se hace y sobre todo se hace dando buenos libros, poniendo libros buenos, porque es que si esperamos a que el marketing diga todo, aunque sabemos que también está ahí, que es complicado y no podemos ser ingenuos frente a eso. Hay mucha gente que no quiere que la gente lea ciertos libros, sino que lea otros que funcionan por impulso y todas esas cosas. Y pues eso es un mundo cada vez más, pues los libros cada vez están en manos de menos editoriales y grandes grupos y no siempre nos dan lo que nosotros quisiéramos dar. Entonces, bueno, estamos conversando muy ameno, Yolanda tiene mucho, pero esto tenemos unos tiempos marcados porque el Palacio cierra y ya para ir terminando... Vienen los fantasmas, sí, vienen los fantasmas, necesitan su espacio para deambular. Ya para cerrar y para dar un espacio de 5 minutitos para preguntas, nada más preguntas, quiero preguntar 2 cosas así con respuestas rápidas y concretas. ¿Qué te sigue sorprendiendo de ese encuentro entre la palabra y la infancia?
Yo creo que yo dije todo eso. Me sorprende eso, que los niños son gente. No ositos de peluche, que son gente, sí, que son gente como nosotros, como todos nosotros. Y que todos nosotros desde niños fuimos gente. Y si pudieras regalarle una sola palabra a la infancia de hoy, a la actual, ¿cuál le dirías? ¿Cuál sería esa palabra? Pues a mí me gusta como empezó la conferencia, pues como le pusimos el título, que es posibilidad. Yo creo que es eso, la posibilidad es lo que es una infancia siempre. Bien, bueno. ¿Preguntas? Los dejaste sin palabras. No, por favor, no. Paula, gracias, de verdad, porque es muy importante estar en este lugar tan lindo, ¿no? Allí hay una pregunta. Hola, gracias por la intervención. Me genera curiosidad en este espacio Espantapájaros, que no conocía el proyecto. ¿Hay alguna experiencia, digamos, para niños pequeños, que entiendo son los que recibes, que sea colectiva? O sea, ellos hacen algún tipo de relación social entre iguales, no con los padres, no con la maestra, sino entre ellos. Porque, bueno, yo tengo entendido que la infancia tiene periodos donde este es mi objeto, yo no lo presto, no sé qué, pero ¿hay algo allí que se genera como experiencia colectiva o la lectura definitivamente es un acto como individual? O sea, cuando ya eres lector es individual y ¿cómo ves esa parte colectiva o individual en cuanto a la infancia y la lectura? No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Gracias, sí. Y me gusta que me hagas esa pregunta porque me centré en los bebés, pero no, la idea es crecer. Los bebés al principio son cada bebé está en su mundo particular, ¿no? Están juntos, pero no están, cada uno está en su propio monólogo. Pero a medida que los niños crecen y ocurre muy pronto, empiezan a tomar conciencia de los otros y de los pares y cada vez más. Yo tengo, como Paula contó, una escuelita ahí mismo dentro del proyecto y a mí me parece, y eso es una de las cosas más bonitas de Espantapájaros, cuando se asomen a la página, pensamos que las palabras también son la posibilidad del encuentro con los otros y con la construcción de la ciudadanía. Entonces, al mismo tiempo que los niños leen libros, que llevan libros a la casa, que firman cuando se llevan sus libros, están siempre escribiendo y escriben pues con unos garabatos que son de ellos, pero siempre hay una confianza absoluta en que cada niño tiene que tiene muchas escrituras. Cuando un niño hace unos garabatos y dice este soy yo, ahí ya hay todo un trabajo, cuando dibuja cosas, cuando firma y también, entonces me encanta poderte decir que los niños tienen infinidad de problemas de convivencia, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo pasan cosas, todos quieren todo a la vez. Y ellos escriben manuales de convivencia que surgen de sus problemas, son como congresistas, con la diferencia de que las cosas que dicen, por ejemplo, nos prestamos los juguetes, pues tratan de cumplirlos, pero sobre todo cuando son los juguetes de los demás, entonces descubrir que la norma que uno se inventó ayer para que le prestaran ese cohete que trajo el amigo se aplica también, porque es de todos. Y entonces esto de escribir normas, de organizar el mundo con escrituras, que es la vida de los pares y es la vida de la ciudadanía, y es pactar cosas todo el tiempo. A mí me parece que considerar que los niños son lectores involucra, por supuesto, que los niños son escritores, que son sujetos de palabra, que pueden decir cosas con palabras y que pueden poner en las palabras y encontrar en las palabras ese lugar en el que todos, digamos, construimos leyes para poder vivir mejor, para no tener que
agarrarnos del pelo por el juguete, ¿no? Sino que, y también es el lugar de lo ciudadano y de la construcción, es el lugar en el que uno aprende que hay cosas que están más allá de ti y de mí y que son la lengua y que la cultura es eso que nos une a todos. Entonces ese es un trabajo muy consciente para nosotros, esta idea de la construcción ciudadana, de la construcción de pactos, de poder decir con palabras. Uno siempre oye a la gente que acuérdate, le puedes decir que te dolió, le tienes que decir que no sé qué, y eso tiene mucho que ver con los libros. Poder decir no, o poder decir me duele, o poder decir te presto, o poder decir no, te presto, no quiero. Entonces sí, los libros. Y hay otra cosa para contestarte, hacemos proyectos de aula con los niños o proyectos basados en los libros y es maravilloso porque dicen, este semestre queremos aprender sobre, y van y buscan y traen los libros, y eso de que los niños puedan imaginarse que pueden hacer bibliotecas en las que hay libros que ellos necesitan poner en un lugar y armar ellos mismos bibliotecas para empezar a trabajar desde ahí. Entonces los libros sí son un lugar de encuentro permanente, es como el lugar de apertura hacia lo que piensan los otros, hacia lo que nos conecta en lenguaje con nosotros, está siempre puesto ahí. Bueno, yo creo que el fantasma nos está viene a punto de asustar por aquí. Gracias.